Muy buenas tardes para todos nuevamente. Queremos presentar la cuarta edición de la REI, soja, maíz y sorgo. Voy a estar dando una introducción, posteriormente le voy a dar el micrófono al ingeniero Jenny Duke para que les presente los datos. Quisiera comenzar con esta primera diapositiva explicando rápidamente, brevemente lo que es la REI. Es un proyecto creado por la Fundación Ideagro, así como mencionó Norbert. Responde a la necesidad de información del productor. Es un ensayo comparativo multiambiental. El objetivo principalmente es evaluar el desempeño productivo de genotipos de cultivo de soja, maíz y sorgo en varias localidades dentro de Chaco Central. Así también el objetivo es generar la información para la toma de decisiones. Quisiéramos presentarle esta primera diapositiva para pasar posteriormente a la segunda, que es la diapositiva de los datos meteorológicos de precipitación, evapotranspiración potencial, temperatura media y temperatura máxima. Estos registros corresponden desde el inicio de la REI, fueron tomados desde la estación experimental de la cooperativa Fairname, desde 2021 hasta 2025. La columna en azul representa las precipitaciones, la columna en naranja representa lo que es la evapotranspiración potencial desde esa fecha. Después la línea negra representa lo que es la temperatura media y la temperatura máxima es representada por la línea roja. Pueden observar que normalmente a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, que es donde comienza la siembra, hay una alta tasa de evapotranspiración junto con precipitaciones más disminuidas en esa época, ¿no? Posteriormente, desde febrero y marzo son las épocas un poco más lluviosas. Esta diapositiva corresponde a la campaña 24-25. Pueden ver que fue un año donde febrero y marzo registró mayores precipitaciones. Así también esta campaña fue considerada como año lluvioso. Sin embargo, para que ustedes puedan tener una idea de cómo se dio esta campaña, pueden observar que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta finales de enero, la evapotranspiración potencial fue bastante marcada frente a lo que fue la lluvia, ¿no? Así también las temperaturas máximas fueron bastante elevadas. Posteriormente, febrero y marzo fueron registrándose lluvias en frecuencia y cantidades más altas. Así también esto, por ende, reduce lo que son las temperaturas máximas. Pasamos ahora a lo que es la presentación de los resultados de sorgo. Le voy a dar una introducción de cómo se da el ensayo. El cultivo de sorgo nosotros lo instalamos solamente en 4 sitios dentro del Chaco Central. En la derecha pueden ver la tabla de las fechas de siembra. Comenzó con Colonia 4 el 6 de enero. Posteriormente fue sembrado el 31 de enero Isla Poí. Seguido de Campisol y por último Noiland, que tuvo una resiembra el 17 de marzo. Lo que es la circunferencia más hacia mi derecha, más hacia la derecha, están ubicadas están representadas las ubicaciones geográficas de los sitios. En esta campaña tuvimos la participación de 7 empresas, en total tuvimos 23 híbridos, de las cuales 14 fueron graníferos y 9 sileros. Así también tuvimos la participación, la colaboración de Transagro como fitosanitario oficial de este cultivo. La metodología del ensayo es igual para los 3 cultivos. Se trata de las localidades que ya estuve mencionando. Posteriormente realizamos la caracterización de suelo, que es a través de los muestreos y posterior análisis de las texturas. El diseño del experimento se trata de un experimento bifactorial, donde tomamos un primer factor como localidad, que son 4 localidades. El segundo factor se compone de 23 híbridos, 14 graníferos y 9 sileros. El diseño de esta investigación se trata de bloques completos al azar, con 3 repeticiones en cada localidad.
Las unidades experimentales varían entre 432 y 1458 metros cuadrados. Los cuidados culturales corresponden a lo que es la pulverización contra masticadores y chupadores. Esto es a criterio de los responsables de cada sitio. La cosecha del sorgo en granífero se realiza con la trilla mecánica por cada unidad experimental y son pesadas separadamente. Lo que es para la aptitud silero, el método de cosecha se realiza por el método de muestreo manual para sorgos sileros entre 4,5 y 9 metros cuadrados. Lo que es para sorgos graníferos se realiza el rendimiento ajustado al 14%. Todas las mediciones de humedad lo realizamos en el momento con medidor de humedad portátil y después lo llevamos a 14% de humedad. El análisis estadístico de estas investigaciones se basan en lo que es el análisis de varianza a 95% de confianza con el software Infogen. Primeramente se realiza para el conjunto de todas las localidades. Posteriormente se realiza también análisis de todas las localidades por separado. Se pasa a una comparación de medias entre todos los híbridos por la prueba de Scott-Canot. Y posterior a esto se realiza lo que es el análisis de interacción de genotipo y ambiente, que es de lo que nos va a estar hablando el ingeniero Jenny Duke. Bueno, seguidamente me toca presentar los resultados directamente de lo que hemos obtenido en esta red. Empezamos con la presentación más general de la información de cada sitio. Después pasamos a ir más especificando hacia el final. Entonces, los rendimientos o los datos obtenidos de este año en sorgo granífero, tenemos los 4 sitios, las 4 localidades donde hemos hecho los ensayos, están ordenados según su fecha de siembra y tenemos en graníferos la localidad de mayor rendimiento en general, digamos, de todos los materiales, de Colonia 4, que sería aquí cerca de Filadelfia. Tenemos Isla Puy en segundo lugar, Cambisol en tercer lugar, según fecha de siembra, y Neuland en el último lugar, y así también directamente proporcional a la fecha de siembra sería en este caso, en este año, el rendimiento. Como ya se mencionó, la localidad Neuland fue sembrada bastante tarde, mientras que las otras fueron, digamos, en época. En lo que son los sileros, lo mismo, tenemos las 4 localidades y tenemos el rendimiento de materia seca por hectárea en promedio de todos los materiales. Colonia 4 y Cambisol tienen la letra A encima, arriba, que significa que están en el primer nivel, son los que más rindieron. Después tenemos Isla Puy, que tiene la letra B en segundo lugar, y Neuland en tercer lugar con en este caso el menor rendimiento promedio de todos los materiales. Seguimos con la relación o la comparación entre el rendimiento y la precipitación recibida en el ciclo. Tenemos primero para graníferos, vemos una línea de tendencia hacia arriba, o digamos, cuanto más llueve, más rendimiento tenemos, y tenemos una R cuadrada muy elevada que nos afirma que en este año realmente cuanto más llueve, mejor son los rendimientos. Lo mismo para sorgos sileros, la R cuadrada no es tan elevada, pero igual nos indica una muy buena relación directa entre lo que es el rendimiento y la cantidad de lluvia recibida en el ciclo. Ahí llegamos a la información general por cada híbrido. O sea, el promedio de los 4 localidades
y separado por cada híbrido. Entonces sería la información general por híbrido, donde destacamos, o sea, donde se puede destacar ciertos híbridos que fueron mejor en este año, y los diferentes colores en las barras indican la diferencia significativa según la estadística. Tenemos en promedio, a lo largo tenemos 4 grupos de materiales o de híbridos con diferencias significativas. El primer grupo, que es un híbrido solitario. Después tenemos 4 híbridos en segundo lugar, después 6 en el tercero, y los últimos 3 cierran esta tabla, o sea, este gráfico. No quisiera entrar mucho en detalles en híbridos específicos, pero aquí ven la información, y después en el informe impreso pueden consultar todos los detalles de esta red. Así está en sorgo graníferos. Tenemos los 4 localidades por separado. Vemos que en los 4 localidades hay híbridos que mejor rinden y que menos rinden, y están previstos con los diferentes colores en las barras. Siempre los de mayor rendimiento al comienzo, barras verdes, y en la localidad de Colonia 4, por ejemplo, tenemos 3 niveles según la estadística, mientras que en las otras 3 localidades siempre hay dos categorías, o sea, 2 niveles. Los mismos resultados presentamos ahora para sorgos sileros. Tenemos en total 9 variedades o 9 híbridos y 3 grupos o 3 niveles según la estadística. En el primer nivel tenemos dos híbridos que entre ellos, digamos, no hay diferencia, pero entre esos 2 están mejores que el resto, y estos 5 están mejor posicionados que los últimos 2 que tienen las barras de color azul. También agregamos la densidad de plantas, que indica la línea negra arriba. No necesariamente es la densidad de siembra, sino la cantidad de tallos que se ha encontrado en la cosecha. Volvemos otra vez a los 4 sitios para los sorgos sileros. También en los 4 localidades hemos encontrado diferencias significativas, sí, muy similar a lo que fue para los graníferos. Después evaluamos también la interacción genotipo-ambiente, en donde podemos comprobar que el factor genético en sorgo, como ya en ediciones anteriores hemos visto que la genética tiene bastante influencia en la variabilidad, este año otra vez, y conseguimos o observamos 24,5% debido al factor genético, 49% al ambiente, y por la interacción 10% en lo que son los graníferos. Y sileros, más o menos similar, genotipo 19%, ambiente 20%, y interacción fue muy alta de 27% en todo lo que es la variabilidad de este ensayo. Si tenemos esa variabilidad, o sea, si analizamos la interacción genotipo-ambiente, podemos clasificar también las variedades o los híbridos según su índice ambiental linealmente ajustado. Eso nos indica que cada material le observamos una vez con qué tendencia se ubica. Entonces tenemos acá abajo el índice ambiental, que dice el promedio de rendimiento de una localidad, y le colocamos el rendimiento en el eje Y de
de una variedad o de cada híbrido y vemos cómo está en relación al promedio de ese ambiente. Entonces tenemos la línea intermitente en el medio de 1,1 y si está encima de esa línea indica que tiene un mayor rendimiento que el promedio. Y la tendencia de esa línea, si aumenta cuando el índice ambiental aumenta en mejora, o sea, en mayor rendimiento, y aumenta por encima de los otros puntos más abajo, indica que es adaptable a un ambiente de alto potencial o de alta productividad. Y así también las de línea roja son adaptables a un ambiente de menor o de baja productividad. Y tenemos la otra opción, que serían las líneas azules, cuando un híbrido se queda como estable. Siempre el promedio va a estar ahí y va a tener siempre la misma tendencia, la línea, aunque el ambiente mejora o empeora, siempre va a tener la misma tendencia. Entonces, en esos tres tipos de adaptabilidades se pueden clasificar todos los híbridos. Van a ver todos los gráficos para cada híbrido en el material. Entonces, seguimos con la conclusión de lo que es sorgo. Hemos encontrado que también el rendimiento relativo promedio, donde esos 5 híbridos de sorgo granífero tienen un rendimiento relativo promedio de las 4 localidades encima de 104, o sea, tienen 4% a más de rendimiento que la media. Entonces, ahí se puede clasificar como materiales de alto rendimiento. Entonces, tenemos esos 5 híbridos que tienen un rendimiento relativo encima de 104, o sea, 4% encima, y su respectivo rendimiento que ha logrado. Puede haber que en el rendimiento final uno esté más abajo que el otro, que el anterior, pero aquí está clasificado según el rendimiento relativo. Son 2 diferentes análisis que se hace con los datos. Lo mismo pasa con el sorgo silero. Tenemos en este caso 3 híbridos que se destacan realmente por un mayor rendimiento versus al resto, o sea, versus al promedio de las variedades. Y lo mismo, el rendimiento relativo y su rendimiento real que hemos obtenido. Pasamos ahora a lo que es el cultivo de maíz. Aquí pueden ver las ubicaciones geográficas de los sitios. Planificamos sembrar o instalar 10 sitios, sin embargo llegamos a instalar y sembrar y cosechar efectivamente 9 sitios. En la tabla pueden observar la fecha de siembra. Logramos instalar en la última semana de enero 3 sitios, posteriormente a mediados y finales de febrero casi todos los sitios. En lo que es que Presidente Hayes para todo, terminamos la siembra el 1 de marzo. En la circunferencia pueden observar lo que es la ubicación geográfica de todos los sitios que acabo de mencionar. Esta campaña en maíz tuvimos la participación de 8 empresas, en total tuvimos 18 híbridos. En la metodología del ensayo para maíz es básicamente igual para soja y para sorgo. Muy arriba tenemos lo que son las localidades. Lo que es la caracterización de suelo también entró como metodología este año, donde se realizaron muestreos y posterior análisis de las texturas. El diseño experimental se basa en lo que es bifactorial. El primer factor se compone de 9 localidades, el segundo factor de 18 híbridos. El diseño del ensayo en maíz también fue bloques completos al azar, con 3 repeticiones en las 9 localidades. Las unidades experimentales en maíz variaron entre 275 hasta 2.305 metros cuadrados.
Los cuidados culturales en estos ensayos se basaron principalmente en lo que es el ataque de cigarrita, masticadores, el uso de atracina y según el criterio del productor y responsable de cada sitio. La cosecha del maíz se realiza de forma mecánica y separada por cada unidad experimental, así también pesado separadamente por cada unidad experimental. Toda esta cosecha, la toma de muestra de humedad se realiza en el momento de la cosecha y posteriormente se ajusta a 14% de humedad entre todos los híbridos para ser analizados. El análisis estadístico se basa básicamente en la que es el análisis de varianza, primeramente a 95% de confianza, entre todas las localidades en conjunto y posteriormente se realiza otro análisis por separado. A esto le sigue lo que es la comparación de medias con la prueba de Scott-Cannon y por último lo que es el análisis de interacción, genotipo y ambiente. Seguimos con la misma metodología. Primero los datos generales, después más específicos y al final más detallados. En maíz, como ya mencionamos, tenemos 9 localidades, lo que nos indica nos da mucha confianza en esos resultados de muchos diferentes ambientes. Tenemos también lo que observamos, que este es el rendimiento promedio de los 18 híbridos en cada localidad y vemos rendimientos bastante uniformes a lo largo de todas las localidades, excepto a un lugar que realmente se destacó más. El resto fue bastante igual. Tenemos esta localidad con la letra A. Después tenemos 3 otras localidades, Isla Boí, Cambisol y Campoí con letra B, que significan segundo nivel. Tenemos 3 otras localidades, Calais, Corales y Para Todo, que son de la letra C, con rendimientos similares entre sí. Dos materiales que cierran la lista de menor rendimiento en este año. Serían Yerovia y Neuland. Y están ordenados, o sea, la primera localidad es la que primero sembramos, segundo así ordenadamente según fecha de siembra. En este caso, incluso fecha de siembra de marzo, no podemos observar o no podemos afirmar que realmente las siembras tardías reducen significativamente, o sea, no es analizado estadísticamente, pero la tendencia indica que no están bajando mucho de rendimiento. Analizamos también la productividad en relación a los milímetros o a la lluvia caída en los ensayos de maíz. Encontramos una relación muy baja que se debe a estas dos localidades que tienen justamente el mayor rendimiento y el menor rendimiento, aunque tienen la mayor, la igual precipitación. Entonces hay otros factores que afectan. Puede haber también exceso de lluvia, que es un dato muy alto de lluvia, pero que el agua no fue utilizado o no pudo ser utilizado o transformado en granos. Entonces esa relación indica eso. Pero las otras localidades sí estuvieron bastante bien cerca ahí. Así entramos en rendimientos generales de cada híbrido. Encontramos 5 diferentes niveles según la estadística y tenemos como el grupo o el nivel de mayor rendimiento que comprende en este caso un solo híbrido. Después tenemos el segundo nivel según la estadística, que son 2 híbridos, y posteriormente tenemos 5 en el tercer nivel, 2 en el cuarto y el resto sería todo, digamos, más o menos en el mismo nivel.
pero ya más de menor rendimiento. Agregamos también la línea de tendencia o la densidad final de plantas a cosecha, en donde la tendencia ciertamente indica una reducción de rendimiento cuando la población baja, aunque eso no se puede afirmar directamente. Vamos a ver los diferentes ensayos de diferentes localidades por separado. Tenemos agrupados las localidades. Estas son las dos de mayor precipitación y de más ubicados hacia el este, digamos de Mariscal hacia arriba. Son dos localidades de esa zona, donde en ambos encontramos diferencias significativas, aunque en Palmeiras los rendimientos fueron muy altos y en este caso fueron menores de Yerovia. Después tenemos 4 localidades que serían más bien al centro de las colonias, donde está ubicado el Cambisol, aquí donde estuvo el día de campo de presentación de los híbridos. Tenemos a Campo I, que está cerca de Mariscal. Tenemos a Isla Poí, que es un lugar de suelo arenoso, en teoría de menor potencial de producción, aunque este año tuvimos muy buenos resultados en Isla Poí, pero cabe mencionar también que hemos utilizado fertilizantes para ese cultivo, para ese ensayo. Y finalmente tenemos una localidad más hacia el norte, que sería la zona de Calais. Todas estas localidades hemos encontrado ciertos híbridos son mejores que los otros, lo que pueden ver con los diferentes colores en las barras. Finalmente tenemos 3 localidades que comparamos también, que sería Corrales y Neuland, y también la parte más hacia el sur, que sería la zona de Parató. Esos 3 localidades, en los 3 encontramos ciertos híbridos mejores que los otros. Incluso en la localidad de Neuland tenemos 4 niveles, aunque el último es un dato por efecto de animales silvestres, que en realidad no es la realidad de ese material, sino es un efecto que tuvo en esa parcela. Y es interesante cómo los chanchos saben qué híbrido le gusta más. También hicimos la interacción genotipo-ambiente, ver cuánto nos influye la genética, cuánto nos influye el ambiente o la localidad o la lluvia o lo que sea. El ambiente puede ser muy variable, y cuánto nos influye la interacción de genotipo-ambiente en toda la variabilidad que encontramos. Y sorprendentemente este año en maíz tenemos también un factor considerablemente alto, de 19,5%, que la genética nos explica el rendimiento. Mientras que en los años anteriores en maíz estábamos normalmente bastante bajo, y más nos determinó el ambiente su rendimiento. Entonces, en este año el ambiente bajó de la importancia, aunque es muy importante, sigue siendo muy importante en la variabilidad, pero el genotipo también empezó a ser interesante, y eso se explica que hemos tenido mejor condiciones climáticas y los rendimientos bastante estables en las diferentes localidades. También encontramos la interacción significativa, y los análisis correspondientes están hechos, lo van a encontrar en el informe final, con mucho más detalles. Aquí en hora al tiempo vamos a presentar lo más básico.
esa conclusión para maíz sería similar a lo que es en sorgo. Consideramos los híbridos que tienen un rendimiento relativo por encima de 104 y los agrupamos en ese cuadro. Y tenemos su rendimiento real de kilos y también su adaptabilidad según el cálculo, o sea, el estudio que hemos hecho. Y no hay ningún híbrido de maíz que se considera como estable, sino todos están o adaptable a ambiente de baja o adaptable a ambiente de alta. Después tenemos un cuadro de colores que tal vez es muy confuso, pero que nos indica, en este caso, tenemos las 9 localidades arriba y esos 6 híbridos que mejor se clasificaron este año, y los puntos indican su nivel en lo que es la estadística. Cuando tienen color verde significa que están en el primer nivel según la estadística en las diferentes localidades. Si tienen un punto amarillo o naranja, indica que está en el segundo nivel, y el color azul indica el tercer nivel según estadística. Así que cuanto más puntos verdes tiene, mejor, o cuanto menos puntos amarillos podría ser mejor. Entonces tenemos clasificado la variedad, el híbrido de arriba, que en todos los ambientes se sitúa entre los de mejor comportamiento. Es un dato tal vez interesante, que nos da bastante certeza de que ese material puede funcionar bien. Muy bien, llegamos a lo que es el ensayo de soja. Todo lo que es los registros de las lluvias en cada localidad lo pueden encontrar en el informe. Lo que fue el ensayo de la raíz de soja, estuvieron localizados en esta ubicación geográfica. En la tabla pueden encontrar lo que es la fecha de siembra. Como pueden ver, a finales de enero logramos instalar 4 sitios. Posteriormente, a mediados de febrero, un sitio, y finales de febrero casi el resto del sitio. Y lo que es la Patria, Don Chiquito, realizamos la siembra el 1 de marzo. Esto es por tema de la frecuencia de lluvia que ocurrieron, que no siempre permitieron la entrada de sembradora en las parcelas. Esta campaña de soja tuvimos la participación de 8 empresas. Tuvimos la participación de estas 8 empresas con 14 híbridos. Posteriormente ingresamos 2 variedades referentes seleccionadas por el equipo Rey. Estas variedades corresponden a maduración 5 y 8. Así también tuvimos la colaboración de la empresa UPL como fitosanitario oficial utilizada en los sitios para protección contra los insectos, así también contra enfermedades. Así también tuvimos la participación de Rizobacter, la colaboración en lo que fue la inoculación de las semillas. La metodología del ensayo para soja, pueden ver que fueron ubicadas en 9 localidades. Así también en sorgo y maíz se realizó lo que es la caracterización de suelo, textura específicamente. El diseño del experimento se trata de un experimento bifactorial donde se toman 2 factores. El primer factor se trata de las 9 localidades. El segundo factor se trata de las 16 variedades. El diseño de este ensayo es asimismo bloques completos al azar. Las unidades experimentales variaron de 626 metros cuadrados y 1971 metros cuadrados en 3 repeticiones en las localidades. Los cuidados culturales de este ensayo se realizan a base de los cultivares RR1 que no tienen protección contra las orugas. Así también lo que fue las otras aplicaciones quedó a criterio del productor y del responsable del sitio.
La cosecha de la soja, así como el maíz y el sorgo granífero, se realiza de forma mecanizada de todas las unidades experimentales por separado. Todo lo que es la toma de muestra de la humedad lo realizamos con un milímetro portátil y todas las humedades lo ajustamos a 14% de humedad para realizar el análisis estadístico, que se basa primeramente en el análisis de varianza. Sigue lo que es el análisis de medias para toda la localidad en conjunto y por separado a través de la prueba de Scott-Canot. Y por último, el análisis de interacción, genotipo y ambiente. Presentamos entonces los resultados obtenidos de lo que es soja. Tenemos igualmente 9 localidades y tenemos más variabilidad entre un sitio y el otro. Tenemos rendimientos considerados altos o tal vez muy altos, y también tenemos rendimientos muy bajos debido a factores climáticos, más bien dicho. Si se acuerdan, los que estuvieron en el día de campo de soja, hemos visto la parcela El Cambisol, en donde tuvimos los rendimientos más bajos, lejos más bajos. Eso fue debido a un suelo un poco más complicado. También vimos en el mismo día, como la primera parada, la parcela de Calais, que tuvo rendimientos muy buenos. O sea, en una distancia corta tal vez, los rendimientos pueden variar de un extremo al otro. Eso es el Chaco. Y bueno, para eso es interesante tener esa misma información o el mismo ensayo en diferentes ambientes. También están ordenados según su fecha de siembra. Empezamos en fin de enero de sembrar y terminamos creo que en marzo, en la última. Prácticamente hasta esta fecha todos los rendimientos fueron buenos, pero eso no es debido a la fecha de siembra, sino porque estos dos ensayos prácticamente tienen la misma fecha de siembra. O sea, en este caso no podemos afirmar que una siembra tardía de soja todavía que realmente reduce el rendimiento. Aunque también podemos considerar que todas estas localidades fueron sembrados, o sea, ninguno fue sembrado temprano, o sea, todos hacia fin de enero y febrero y marzo. También hicimos la correlación entre la precipitación y el rendimiento, donde no encontramos una explicación. Como ya mencionamos, que la variabilidad es muy alta entre esos localidades, entonces no podemos encontrar que realmente cuanto más llueve, más nos rinde. Así llegamos a lo que es el promedio de rendimiento de cada variedad de soja. También tenemos la línea arriba que indica la población final a la cosecha. Y esa línea en general, en global, nos indica incluso que no podemos afirmar que cuando el rendimiento baja, que también fue debido a la densidad. Entonces, incluso entre las variedades de menor rendimiento tuvieron un poco mayor población. O sea, en este caso podemos prácticamente descartar que fue por una falta de densidad. Tenemos 4 grupos según la estadística, de rendimiento. Tenemos 5 variedades de soja posicionadas en primer nivel. Tenemos 5 posicionados en segundo nivel y otra vez 5 en el tercer nivel, mientras que cierra la lista con una variedad única. Lo que a nosotros como equipo nos
ciertamente alegra y también da cierta tranquilidad de que esos resultados realmente reflejan la realidad. Encontramos que tenemos dos variedades referentes, o serían testigos, variedades que mucho se usan en el Chaco y están posicionados bien enfrente, tal vez no los mejores, pero están ahí. O sea, esas variedades de referencia son materiales que por cierta manera ya salieron de esa investigación y ahora siguen mostrando que están ahí compitiendo arriba. Así que esa información creemos que puede ser válida para tomar decisiones. Entonces, también lo agrupamos a las localidades. En este caso están agrupados según un macroambiente que se hizo en el análisis de regresión con el B-plot, en donde marcaba un macroambiente de esos 5 localidades que se comportaron de forma similar. Entonces tenemos localidad Neuland, tenemos localidad de Corrales, ambos localidades no hay diferencia significativa entre variedades. Después tenemos Palmeiras, Campoí y Yerovia, fueron todos de rendimiento bastante buenos y también se pudo comprobar que realmente hay variedades mejores que las otras. Después tenemos otro macroambiente seleccionado según el análisis con el B-plot, que abarca a Calais y a Paratodo, y esas dos tuvieron rendimientos bastante buenos, o sea, muy buenos, pero no se encontró diferencia significativa entre variedades en esas localidades. Y finalmente, el análisis, ya mencionamos, el B-plot detectó un macroambiente que comprende Cambisol y La Patria, o sea, Don Chiquito, que fue un ensayo, o sea, fueron los dos ensayos de menor rendimiento. El menor Cambisol y el segundo del fondo era Don Chiquito, y ese análisis lo marcó como un macroambiente separado, y en esos dos ambientes también hemos encontrado diferencias entre las variedades. Eso todo pueden encontrar en el informe final. La interacción entre genotipo y ambiente. En este caso, el genotipo de la soja, este año pudimos prácticamente muy poca variabilidad de eso, depende en este año del genotipo, sino mucho más y muy alto depende del ambiente. Eso es lo que explicamos si tenemos un Cambisol y otra localidad de bajo rendimiento, mientras que tenemos otras localidades de muy alto rendimiento. Eso nos indica que el ambiente es el mayor responsable de esa variabilidad. Aunque también la interacción fue positiva, o sea, significativa, y se hizo los análisis correspondientes que no están aquí. Concluyendo, de la misma manera que para sorgo y para maíz, tenemos en una tabla todas las variedades de soja que se destacaron según el rendimiento relativo. En este caso, otra vez, los que están en 4% encima de la media están en ese cuadro con su rendimiento real en esta columna, y también su tendencia de adaptabilidad. Tenemos variedades que se adaptan a ambiente de alta y también variedades que se adaptan a ambiente de baja productividad, según el análisis. Con eso cerramos la presentación de los resultados, y un mensaje final que queríamos transmitir de nuestra parte sería que tuvimos una campaña de condiciones ambientales bastante buenas, en ciertas maneras, o sea, en ciertas zonas de exceso de humedad, pero
Pero climáticamente para soja y para maíz, según los rendimientos, observamos que hubo un ambiente, o sea, un clima bastante bueno, por ende los resultados. Y este año también la variabilidad, sobre todo en sorgo y en maíz, la variabilidad que encontramos fue bastante importante la genética. Entonces, lo que evaluamos en este caso, diferentes variedades o diferentes híbridos, realmente tiene sentido para nosotros y eso hemos encontrado en este análisis.